Entonces lista 2, que es 1, 3, la añadí aquí. Entonces sí, puedes meter una lista con el nombre, puedes invocar con el nombre, este es el nombre del objeto, e incluirlo aquí. Pero estás haciendo referencia precisamente al objeto que es llamado lista 2. Aquí no ocurrió. Se vuelve muy complicado y muy complejo esto conforme vas aumentando, ahora sí que capas. Tengo por ejemplo, lista 1, que es igual a este de acá, y lista 2, que es un rebanado de una lista que contiene otros objetos llamados lista. Si yo de lista 1 borro la tercera posición, 1, 2, 3, esta de aquí, lista 1 se queda así, pero lista 2 conserva el objeto. Y no solo eso, si cambio 23, aquí sí lo cambia. Entonces es bastante confuso cuando ustedes no saben lo que están haciendo, porque están hablando de objetos en donde efectivamente aquí, lo borraron, perdón, lo borraron de aquí, pero continúa existiendo en memoria y está siendo referenciado en lista 2. Del lo que hace es desligar el objeto de aquí, pero sigue ligado acá, no lo borró. Entonces tú esperarías que se borrara, no lo borró. Y peor aún, de todas formas, cuando cambias de lista 1, modificas a lista 2. Entonces en un caso sí y en otro caso no. Ese es el shallow copy. Conforme tienes objetos dentro de otro objeto, el shallow copy deja de ser efectivo hasta el primer nivel. Los siguientes siguen estando ligados. Más adelante vamos a tener un comando que se llama deep copy, que ese sí clona por completo los contenidos, ya sea objetos distintos hasta cierto nivel. Otra vez, porque entonces pues no solo nos confundimos nosotros, sino que el propio intérprete se empieza a confundir y empieza a haber colisiones con respecto a los objetos. Pero así es como funciona esto, y bueno, si quieren llevar las cosas simple, bueno, no metan listas dentro de listas, o al menos sepan atenerse a estas consecuencias, a todas estas cosas raras que están ocurriendo. Se me olvidaba algo. En una lista, por ejemplo, el rebanado, si ustedes quieren desde el principio, lo que pasa es que lista 3 no es... Lista 3 es igual a lista. Ahí está. No tienen que colocar 0, simplemente con colocar los 2 puntos se da por sentado que es 0. Y lo mismo sucede acá. Si colocan los 2 puntos al final, se va hasta el final. Entonces copió el segundo elemento de la lista. No, perdón, copió el primero, que es de 0, o sea, el primero, a menor que 1, o sea, 0. Este de aquí.
Este es el tipo listas. Es el que más se utiliza dentro de Python, es el más común y es muy útil precisamente porque pueden cambiar los valores. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo valores que no quiero cambiar? Propiamente en Python no hay un concepto de constante. Lo único que se parece a una constante en Python son las tuplas. La única diferencia que tiene la tupla con respecto a la lista sintácticamente es que están entre paréntesis, también pueden ser indexadas, pero sus valores no cambian. Tampoco se puede eliminar con del y no hay métodos como en las listas. Se puede hacer concatenación y suma y es posible rebanarlas y utilizar la función len, nada más. Esto ustedes lo van a utilizar para cuando quieren algo que no sea, que no se mueva. ¿Para qué sirven las tuplas? Por ejemplo, si ustedes están haciendo un programa que van a utilizar en varios idiomas y cada uno de los elementos de la lista corresponde a un elemento, por ejemplo, guardar como, imprimir, etcétera, etcétera, van a tener una tupla con esa lista de nombres. Y abajo van a tener una tupla que va a decir inglés, y entonces es save, save as, print. Y así van ustedes haciendo sus tuplas, sus listas de tuplas, y dependiendo de cada idioma, la tupla va cambiando para adecuarse al idioma que ustedes tienen. Es constante, no cambia. O por ejemplo, si ustedes quieren constantes científicas, la gravedad, el número de Euler, etcétera, 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 van a utilizar las tuplas. Así se aseguran de que no la riegan al programar de querer cambiar una constante. Ustedes pueden hacer una suma y asignarla, pero no pueden cambiar los valores. Por ejemplo, aquí puedo yo desplegar el valor indexado, pero no puedo cambiarlo. Aquí puedo hacer una suma, pero no puedo utilizar el método pop. Si se fijan, no tenemos el método pop aquí, no tenemos index, no tenemos insert ni remove. Tenemos otros métodos que son intrínsecos, pero los que tenía la lista no los tiene. Estos son los métodos propios de una lista y estos son los de una tupla. Si no entienden qué es un método y qué es un atributo y todo este tipo de cosas, no se preocupen, lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a hablar ahora de esta estructura llamada diccionario. Nosotros indexamos en las listas y en las tuplas a través de una enumeración, 0, 1, etcétera, 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 hasta el final, o -1 hasta el principio. Aquí lo que nosotros vamos a hacer es, en lugar de indexar a través de la posición dentro del listado, vamos a indexar a través de un identificador que va a estar ligado a un valor. Vamos a volver con el mismo ejemplo del inglés. El identificador de aquí, por ejemplo, vamos a llamarle save, ya que hay otro valor. Vamos a hablar, por ejemplo, de esto que tenemos aquí. Los diccionarios se identifican con la llave, con las llavecitas estas. Tenemos Ubuntu con su versión, CentOS con su versión y macOS con su versión. Si yo le digo versiones de macOS,
Este es el indexado. En lugar de decir 1 o 0, o sería 1, 0, 1, 2, en lugar de decir versiones 2, lo que decimos es versiones macOS 10. Y entonces te va a dar la versión de macOS. Si se fijan ustedes, cuando yo le digo que despliegue versiones, está desordenado a como yo lo capturé originalmente. Si quieren, hagan el ejercicio. A Python, cuando se habla de diccionarios, no le interesa el orden secuencial en el que se ingresó, sino que le interesa el nombre del índice que nosotros ponemos. ¿Para qué sirve esto? Las listas, como vieron, son muy complicadas de acordarnos exactamente la posición. Lo que estamos haciendo con un diccionario es, en lugar de decir posición 0, le damos un nombre, que es más fácil de que nosotros nos acordemos de él. Y entonces el indexado está ligado al nombre. Nos hace la vida un poquito más sencilla cuando nosotros estamos haciendo grandes listas y sabemos a qué se está refiriendo. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy haciendo una lista de diccionarios. Y me faltó el igual. ¿Qué estoy haciendo aquí? Tengo una lista de diccionarios. Y es más, vamos a hacerlo todavía mejor. Tenemos un diccionario en vamos a ver si no tengo un error. Muy bien. Fíjense. Lo pone muy arbitrario. ¿Han escuchado del modelo, ay, se me fue de MVC? Se utiliza mucho sobre todo con, a ver, está Django y está, creo que lo está empezando a utilizar Joomla, que es un modelo en donde tenemos distintas capas. Tenemos la capa de datos, tenemos la capa de presentación y tenemos lo que son las vistas y lo que es la información. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Yo sé que imaginemos tenemos un menú en donde tenemos un entorno gráfico, en donde tenemos un menú hacia abajo, un drop down, un pull down menu, y nosotros le picamos si queremos cambiar los nombres dependiendo del lenguaje. Entonces nosotros sabemos, si hablamos inglés, que vamos a utilizar open para abrir, y la acción de open va a ser abrir, guardar y cerrar. Pero lo que queremos es que se traduzca al español dependiendo de la variable de idioma. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es tener un diccionario inglés y español de una serie de comandos o de una serie de opciones que vamos a tener dentro de nuestra vista. Esto normalmente se hace en XML. Ustedes tienen un archivo de XML que se llama es, por ejemplo, .xml, y es el que se carga, lo hace sobre todo Genome, para cambiar la manera en cómo el idioma de estos elementos. Archivo, editar, ver, buscar, todo esto Genome lo tiene en un XML, en una serie de tablas.
nosotros con Python podemos definirlo así. Entonces podemos tener todo un listado, todo un diccionario, inglés, español, árabe, japonés, etcétera, etcétera, en donde open siempre va a ser la acción de abrir. Save, cuando invoquemos save, va a ser guardar. Y entonces cuando nosotros ya lleguemos a esta parte gráfica, nosotros vamos a decir, aquí lo que tú vas a desplegar va a ser lo contenido en el diccionario en español correspondiente a open. Y entonces ya no va a ser este open, sino que va a ser este de aquí. Por eso se llaman diccionarios. Si se fijan, inclusive en una línea, ustedes generan un diccionario para 2 idiomas. ¿Qué se puede modificar en el diccionario? Este valor, el identificador el identificador no lo pueden cambiar ustedes. Entonces, si en lugar de decir guardar, quieren que diga archivar, no hay problema. De todas formas, este es save. Y se acabó. Entonces tienen la facilidad de tener un diccionario español argentino, español español, catalán, etcétera, 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 que son variaciones, pero solo varía de aquí. Esto es inmutable. ¿Hasta aquí estamos claros con los diccionarios? Así es, el identificador es una constante, no se puede cambiar, pero el valor al que está ligado, al que está indexado, sí es posible cambiarlo. Si ustedes están haciendo proyectos web y sobre todo si quieren dedicarse a desarrollar para Django o para Google App Engine, esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque sus diccionarios, en lugar de estar haciendo un menú para cada uno de los idiomas, ustedes tienen un diccionario y lo único que tienen que hacer es despliégame del que está en español el contenido del índice save y se van a ahorrar muchísimo trabajo. Imagínense la talacha de tener que hacer un menú por cada idioma. Ustedes lo que hacen es tener ya bien definidos sus diccionarios y únicamente hacer referencia dependiendo del idioma. Del se utiliza otra vez así. Y si se lo preguntaban, no se preocupen mucho, no vamos a hacer cosas tan complejas en el examen, pero otra vez no me importa el examen, me importa que aprendan estos conceptos. ¿Qué funciones tienen los diccionarios? Leen y puedes usar max y min para buscar los identificadores de mayor valor, pero pues realmente no es muy útil. Aquí vamos a utilizar algunos métodos que son muy interesantes. El ejemplo que vamos a dar va a ser ya con las iteraciones. Todavía no llegamos a eso. Esto lo vamos a ver más adelante, no se me preocupen, esto tómenlo en cuenta, nada más acuérdense dónde está y lo vamos a ver más adelante cuando veamos for. Y bueno, tenemos este tipo de, aun cuando sí las cadenas de caracteres son un híbrido entre los tipos básicos y las estructuras. Efectivamente, las cadenas de caracteres son estructuras de datos que contienen caracteres. Sin embargo, aquí hicimos una pequeña trampa. Como yo les dije, Python pueden ustedes pasársela programando funciones
y pasarse toda la vida programando funciones y utilizar ese paradigma de programación y no tener problemas. Pero para que ustedes no tengan problemas utilizando este tipo de programación, Python tuvo que hacer algunas trampas. ¿Se acuerdan ustedes del deep copy y todo ese tipo de cosas? Yo le digo A igual a hola, A igual a B, A igual a azul. Esto es lo que nosotros esperamos que ocurra con un tipo simple de datos. Lo que hizo la gente de Python es, la cadena de caracteres efectivamente es una estructura de caracteres, pero está hecha de tal manera que se comporte como nosotros esperaríamos en la programación funcional. Entonces eso del deep copy, de que el slicing y todo este tipo de cosas, lo restringieron muchísimo. Esto, digamos que es una especie de... ¿cómo podríamos decirlo? Recortaron los métodos para que se ajusten al estilo de programación funcional. Siguen siendo objetos, pero se comportan de la manera que nosotros queremos que se comporten con la programación funcional. ¿Qué ocurre? Que entonces está recortado. Las cadenas de caracteres también son colecciones, más bien son estructuras de datos. También pueden ser indexados al igual que una lista, pero cada uno de los elementos de la cadena no puede modificarse, tendrían que hacer otro. Los elementos de la cadena tampoco pueden borrarse. Y las cadenas pueden concatenarse, multiplicarse y ser rebanadas. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Evitarnos el problema de los objetos. Si nosotros no podemos hacer el slicing, significa que no vamos a tener un objeto dentro de un objeto dentro de un objeto, sino que siempre va a ser un carácter. Restringimos esto para que pueda funcionar con el shallow copy de la manera como nosotros esperamos que ocurra. Entonces sí es una estructura de datos, pero totalmente acotada a que funcione perfectamente bien dentro del paradigma de programación funcional, tal y como lo conocemos. Digamos que las cadenas de caracteres están diseñadas para funcionar como deben de funcionar. El resto de las estructuras tienen un comportamiento bastante extraño, pero cuando tú hablas con cadenas de caracteres, ocurre lo que debe de ocurrir. Los programadores de Python, los desarrolladores de Python, hicieron el tipo string lo suficientemente robusto y lo suficientemente recortado para que funcione con otro paradigma de programación. Y además añadieron uno que otro método que resulta interesante. Por ejemplo, tenemos saludo igual a hola mundo. Saludo 2 es L. Ok. Saludo de menos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta el final. Entonces es hola mundo completo. Saludo 2. ¿De dónde salió esta H? Yo trato de cambiar la H. A la hola trato de cambiar por H. Me dice no. No hay asignación. No la soporto. Esto que tú quieres hacer es peligroso. Porque en lugar de colocar un carácter, si en lugar de colocar un carácter coloco una cadena de caracteres, ya me metí en el problema de un objeto dentro de un objeto. No, aquí es solo un carácter lo que te permite hacer. Y bueno, haces la concatenación y puedes hacer la multiplicación. Las cadenas de caracteres son un caso especial de una lista. Ahora que, además de eso, bueno, si ya lo restringimos de una manera, ¿qué tal si le colocamos unos métodos adicionales? Por ejemplo, upper, de que lo conviertes todo a mayúsculas tan solo con un teclazo. Lo conviertes a minúsculas, si la primera letra sea, el primer carácter que sea una mayúscula.
si la cadena corresponde a un dígito, que esto es muy importante si queremos nosotros cambiarlo a través a un número. Todos estos métodos están adicionados a los que ya tenían y a los que se recortaron, precisamente para que funcione como una cadena de caracteres. Si quieren puede jugar con esto. Bueno, tenemos otro tipo de estructura, que estos son los conjuntos, los sets. Funcionan de una manera muy especial. A diferencia de todas las estructuras que estamos teniendo, los sets son colecciones de datos que no se encuentran ordenados y cuyos elementos no se repiten. Imaginemos que hablamos de teoría de conjuntos. Ustedes tienen un conjunto de elementos que son únicos, que pueden ser utilizados con las operaciones de conjuntos clásicas. No son indexables porque estamos hablando de elementos únicos y tampoco son rebanables. Solo podemos saber de qué tamaño tenemos el conjunto, cuántos elementos tenemos en el conjunto, y utilizamos, a diferencia de las otras estructuras, nosotros sí necesitamos definir qué es un set. Y un set es, dentro de set se coloca una lista. Nosotros transformamos la lista en un set. Aquí tenemos subconjuntos. Superset, que es cuando 2 es subconjunto de 1. La operación de unión de conjuntos, la intersección de conjuntos, la diferencia de conjuntos, diferencia simétrica y un famoso copy del set. Vamos a verlo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 5 y 2, 8, 3, 11 y 21. A es subconjunto de B. No. Sin embargo, B sí es subconjunto de A. Todos los elementos de B están dentro de A. La unión de A y C, si se fijan, tenemos 2, 3 aquí. La unión es 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 21. No se repiten estos 3. ¿Cuál es la intersección entre A y C? 3. ¿Cuál es la diferencia entre A y C? ¿Cuáles están en A, pero no están en C? ¿Cuáles son los que están en A y están en C, pero no están repetidos dentro del conjunto? El 3 es el que no está. Digamos que es el negativo de la intersección. Y con copy hacemos un shallow copy del conjunto. Si en primaria o secundaria estudiaron teoría de conjuntos, eso es un set. Podemos añadir elementos, podemos borrar elementos. Este es distinto a este. Con remove buscamos un elemento y nos da un mensaje de error en caso de que no esté ese elemento dentro del conjunto. Este de abajo, si no lo encuentra, no me da el mensaje de error. Tenemos pop y clear, que es eliminar todos los elementos del conjunto. Por ejemplo, aquí en A, si ustedes intentan remove 17, vamos a hacerlo. ¿Se fijan? Si yo le digo remove 17, me da un mensaje de error, me dice que no lo encuentra. Si yo le digo discard, si utilizo el método discard, no me marca error
pero no lo encontró.